el programa. Como bueno, ahora como se empezó el segundo semestre, yo he subido los libros completos, o sea, los libros originales digitalizados en el grupo. Los voy a subir nuevamente para ustedes que se incorporaron ahora en esta segunda etapa, en este segundo semestre, para que lo tengan los libros completos. Y también a medida que vayamos viendo, yo le voy a ir dando alguna bibliografía complementaria hecha por mí o que ustedes vayan teniendo para complementar. Eso no va a suplir la bibliografía obligatoria, pero le va a servir como guía de estudio, como vos mismo también decís, Soledad, es importante que ustedes mismos sean sus propios apuntes para el estudio de la materia. Bueno, en cuanto a los temas que le va a entrar en el parcial, bueno, Soledad ya lo sabe, pero vayan marcando aquellos que entraron ahora en esta segundo semestre de la materia. Entra todo lo que es la unidad 1. Si ustedes ven el programa, van a ver que el programa está dividido en tres grandes épocas. Se va en la primera época lo que se denomina época hispánica, o sea, todo lo que es el periodo previo al descubrimiento de América, que es de la unidad 1 hasta la unidad 5. La época patria, que va a ser de la unidad 6 a la unidad 9. Esa época va a estar determinada por, obviamente, el acontecimiento de la Revolución de Mayo, de la constitución del primer gobierno patrio y los acontecimientos patrióticos posteriores. Por eso se llama época patria, justamente, porque es ahí donde comienza esa segunda época o etapa. Y en la unidad 10 en adelante, lo que se va a llamar época constitucional, haciendo mención a la sanción de nuestra Constitución en 1853 con los siguientes episodios, como vamos a ver lo que es la época de secesión, diversos presidencialismos y demás. En específico, si ustedes ven, para el parcial le va a entrar 2 temas de cada época, de estas 3 grandes épocas. Entonces, todo lo que es la unidad 1 completa, haciendo mención a, bueno, esto que mencionábamos, a la época previa al descubrimiento de América, o sea, cómo estaban constituidos los imperios, cuál era la forma jurídico-política, tanto de las Indias, que era nuestro territorio, previo a la colonización, como de la península ibérica, en lo que era el Imperio Español. Bueno, en el punto 2 en el punto 1 de la unidad 2, que también entra en el parcial, vamos a ver el tema de las conquistas de América, cuáles eran los títulos, los fines, cuál era el fundamento, por qué se conquistó, cuál era la finalidad. Bueno, en ese sentido es lo que va a hacer a la primera época, a la primera etapa. La segunda etapa, obviamente, ya de la unidad 6, que va a estar, obviamente, va a estar como objetivo en esta unidad central todo lo que es la época de la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo, la creación del primer gobierno patrio, y lo que va a ser la unidad 7, todo lo que son las primeras órdenes de gobierno, la sanción de los primeros triunviratos, el primer triunvirato, la Junta Grande, estos órganos políticos que se empiezan a crear luego de haber creado el primer gobierno patrio, como es la Junta Grande, ¿no es cierto? Claro, sí. Y de la tercera época, o la tercera etapa, que es, ya haciendo mención a lo que va a ser la época constitucional, vamos a ver, la unidad 10 le entra completa también en el parcial. Ahí van a ver que en esa unidad vamos a hablar de los antecedentes a la sanción de la Constitución, ahí vamos a ver distintas batallas, vamos a ver las corrientes doctrinarias, los principios de dónde se tomaron para dictar o sancionar nuestra Constitución, y la unidad 11, que también les entra en el punto 1 y 2 de esa unidad, que va a hacer mención a la época que se va a llamar época de secesión o separación de los dos órdenes de gobierno. Por un lado, la Confederación, o sea, todas las provincias, y por otro lado, Buenos Aires. Ahí vamos a ver también esta confrontación entre las dos corrientes, por un lado los unitarios, por otro lado los federales, y cómo luego se logró unificar criterios ya en la reforma de 1860, ¿cierto? Bueno, esto más que nada para que ustedes tengan y vayan anotando. Yo ya se los mandé en el grupo cuáles son los puntos específicos del programa, pero para que tengan de marcado bien en qué tienen que poner el foco o énfasis para el parcial. En base a eso vamos a ir viendo temas por temas.
Bueno, si ustedes se centran en el programa, vamos a comenzar hoy por la unidad 1. Ya se menciona lo que es historia, concepto de historia, o el contenido de la materia historia. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Cuando hablamos del estudio, o una pregunta simple, para ustedes, ¿por qué les parece que es importante estudiar historia constitucional en una carrera de derecho o una carrera de abogacía? ¿Qué les parece? ¿Puedo hablar? Sí, sí, están Hola, chicos. Para total. mí, tanto como por lo que leí, como la respuesta a su pregunta es historia es principal para conocer eh, en el mundo en el que vivimos, o sea, cómo se llegó hasta acá, todos los sucesos que fueron pasando que determinaron a que hoy, por ejemplo, tengamos leyes con respecto al derecho, o sea, cómo se formó el derecho, cómo se llegó a tomar decisiones, a tener una junta, a tener un congreso, diputados y demás. O sea, la historia que es para mí es el conocimiento del hombre del pasado humano, que va recopilando, analizando, después tiene por supuesto que sus métodos, que analiza la veracidad de los documentos, a ver si fueron ciertos, cómo pasaron, pero en síntesis es contar el pasado humano y decirnos en dónde estamos parados y por qué llegamos a donde estamos, desde mi Perfecto, punto de vista. perfecta, exactamente, es perfecta tu definición, Soledad. Es más, en la bibliografía ustedes van a encontrar que hay autores que lo definen, lo detallan tal cual lo detallaste vos, Soledad. En sí, el objeto de esta materia, el estudio de esta materia, como decís, es analizar el pasado, y ahí después vamos a ver la diferencia con otras metodologías, con otras ciencias, que justamente lo que se va a analizar es un pasado verídico, un pasado o situaciones previas que fueron verídicas, que acontecieron o que pasaron en la realidad, diferente de otras ciencias. Y como decís, también esto va a estar marcado por el objetivo que va a tener. Exacto, María Alonso, estoy leyendo en el chat. Como objetivo, la finalidad, ¿para qué va a servir esto? Para poder prever o analizar o tener en consideración las futuras consecuencias de los actos que ya los vimos previamente y que podemos seguir dando actualmente o que se están dando actualmente. Esta materia, yo entiendo a mi criterio, por ahí puedo estar equivocado, pero es una materia que por ahí muchos no la dan como valedera en el plan de estudio, o obviamente por ahí considero que otras materias pueden ser consideradas más importantes. Pero esta materia tiene una relevancia elemental en la carrera. ¿Por qué? Yo les explico, yo también soy profesor en otras facultades de Derecho Constitucional, que es una materia correlativa a esta. Me sucede por ahí con alumnos cuando les pregunto, a ver, ¿saben cuál fue el origen de nuestra Constitución? ¿Cuáles fueron los pensamientos? La Constitución de 1853, la primera Constitución sancionada por todo el territorio nacional, por todas las provincias en el territorio nacional, tuvo un pasado. No siempre fue la misma, y para que haya sido, o para que haya acontecido de esa forma y que se establezca como hoy en día es nuestra Constitución, sucedieron muchos hechos, ideologías, culturas, que es necesario comprender para saber por qué hoy en día llegamos a nuestra forma de Estado, nuestra forma de gobierno, por qué somos hoy en día, se establece o se instaura en nuestra Constitución que tenemos un sistema federal. Entonces, es importante en este sentido ver qué aconteció, qué transcurrió en ese pasado inmediato, como decía Soledad, pero también para tener una perspectiva de futuro, para poder analizar qué puede llegar a pasar si situaciones similares se sucedieron en el pasado, cómo tratar de evitar o resolver que se desencadenen esas consecuencias. Por eso le digo, también en una mirada como abogado y como... No alcanzo a ver a ver, espérenme, voy a abrir el chat porque Mari me está escribiendo. Claro, exactamente. Pero es elemental porque ustedes, cuando vayan transcurriendo el resto de las materias, eh, en todas las materias, lo van a ver en civil, en comercial, en laboral, en todas las materias, van a ver qué cuestión.
que las normas, las leyes, que es generalmente lo que van a estudiar en esta carrera, o el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, generalmente van detrás de ¿qué? De los hechos. Como vamos a ir viendo en la materia, para el reconocimiento de los derechos laborales, que hoy en día se reconozca un salario mínimo vital y móvil, una jornada limitada de trabajo, un descanso semanal. Todos esos derechos, no es que de un día para el otro se iluminaron nuestros juristas y decidieron instaurarlos o establecerlos en una norma. No, hubieron luchas, hubieron acontecimientos sociales que, exactamente, que demostraron la necesidad de modificar o establecer una normativa que no existía. Entonces ahí es donde vemos la influencia que va a tener esta materia de estudiar ese pasado, lo que va aconteciendo en la historia o que aconteció, para ver hoy en día los frutos de ciertos movimientos, corrientes, ideologías o acontecimientos. Así lo podemos hablar en todos los ámbitos, no solo en lo laboral, como lo mencioné recién, en respecto al Código Civil. O sea, si nos remontamos tiempo atrás, ni existía el matrimonio civil, o sea, nos basamos en otro sistema. Bueno, hoy en día, en las últimas reformas, modificaba hasta por lo que significa la institución familiar, donde se permite el matrimonio ampliado, ya no de un hombre y mujer, sino puede ser del mismo sexo. Entonces íbamos viendo que, exactamente, igualitario, en ese sentido vamos viendo que los hechos se van sucediendo, se van dando, y posterior a eso, como reacción, se van legislando o modificando las normas que ya existen. Por eso es importante estudiar estos acontecimientos o hechos pasados, como decía Soledad. Sí, ustedes van a encontrar en la bibliografía, por ejemplo, que hay dos autores quienes dan un concepto de lo que es historia. Esto también yo siempre les recomiendo. Ustedes podrían agarrar, para saber qué es el concepto de historia, cualquier autor es válido. No es necesariamente que lo sepan a estos dos. Yo lo menciono porque está en la bibliografía obligatoria, pero cualquier libro de historia ustedes van a agarrar y van a mencionar más o menos lo mismo o de forma muy similar, como recién lo mencionó Soledad, el estudio de los acontecimientos pasados para saber por qué hoy en día estamos como estamos, en la situación que estamos, y cuál podría ser el futuro venidero. Pero hay dos autores específicos que están en la bibliografía. Uno es Henry Irene Marrow. Él lo que va a decir es, textual lo que dijo Soledad, que la historia va a ser el conocimiento del pasado humano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver qué acontecimientos o qué consecuencias tuvieron esos acontecimientos pasados, pero va a ser un conocimiento válido y verdadero. ¿Qué significa esto? A lo que yo les comentaba hoy, que es el estudio de los acontecimientos que realmente pasaron. O sea, no podemos negar hoy, por ejemplo, que San Martín liberó Chile y Perú, por ejemplo. Ahora que pasó hace unos días en la fecha San Martín, exacto. Entonces son acontecimientos que pasaron en la realidad. A esto, por ejemplo, este autor lo que hace es contraponer con lo que sería una leyenda, un mito, por ejemplo, el Pomberito o alguna otra leyenda, en donde si bien se cree o hay una creencia, no hay una constatación verídica de lo que pasó. Esto es lo que dice Henry Irene Marrow. Estoy viendo el chat porque pensé que escribieron. En cualquier momento que ustedes quieran pararme, preguntarme o comentarme lo que quieran, es la libertad, porque a mí tampoco me interesa que sea por ahí un monólogo, sino que interactuemos. Y por ahí en otras clases yo le voy a tratar de mandar videos previos en el grupo para adoptar lo que se llama el sistema Flipped Classroom. Que yo no venga y dé la clase, sino que por ahí vengan ustedes con las preguntas, con la inquietud de lo que vieron y los analicemos en conjunto. Otro autor, en ese sentido, dando lo que es un concepto del concepto de historia, es Casani y Pérez Amuchastegui. Él lo que va a decir que es la recreación del pasado humano, el estudio de la historia, mediante la búsqueda de ¿qué? De los hechos. Fíjense que los dos autores van a coincidir en esta cuestión, que es el análisis de una cuestión previa o pasada, pero cuestiones fácticas o hechos que sucedieron. Obviamente contraponiéndolo con lo que serían los testimonios, los mitos, leyendas. Bueno,
Y ahí vamos a entrar a lo que es la importancia o la utilidad, para qué es útil y para qué es importante esta materia. ¿Qué les parece a ustedes? Como decíamos hoy, para ver o considerar por qué hoy, por ejemplo, nuestro sistema de gobierno es un sistema republicano, nuestra forma de Estado es un Estado federal. Para eso tenemos que ver nuestro pasado, qué pasó previamente. Entonces, no solamente en esta cuestión, digamos, jurídica, sino en todos los ámbitos, para saber, por ejemplo, cómo se relacionaban diversas culturas. Cuando veamos, por ejemplo, los imperios precolombinos, vamos a ver que los incas, los mayas y los aztecas por ahí tenían diversas culturas. ¿Por qué tenían esas culturas? Yo creo que les mandé un video en el grupo, ¿no? Sí, Para que vayan viendo. tenemos grupo. Tenemos, Bueno. sí. Entonces van comparando que no tenían las mismas idiosincrasias. A ver, me puso María Alonso, se tiende a negar los hechos del pasado para evitar relacionar o recrear en este tiempo. Sí, eso podría ser una consecuencia, una importancia de la materia. Obviamente, no a negar los hechos del pasado, porque negar no lo podemos negar los hechos. Lo que sí es tomar como reflexión las situaciones que acontecieron en el pasado para tener conciencia de lo que deberíamos hacer en la actualidad o lo que no deberíamos hacer en la actualidad. Por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de los golpes de facto, golpes militares, hoy en día sería un aprendizaje que hemos obtenido de ese periodo. Yo no lo viví en plenitud, pero en base a lo que vamos estudiando y vamos viendo, es un aprendizaje o una enseñanza para saber hoy en día qué camino no queremos tomar, que queremos tener un sistema democrático donde el gobierno sea elegido, no sea impuesto por la fuerza. Bueno, entonces, en ese sentido va a ser la utilidad o la importancia del estudio de esta materia o de esta disciplina, ¿no es cierto? Como decíamos, para el estudio también de las relaciones, cómo nos relacionamos con otras culturas, cómo nos relacionamos, porque vamos a ver que, bueno, nuestro país fue en un principio poblado, ya como lo establecía Alberdi, que era necesario poblar y fue generalmente construido en base a las inmigraciones europeas. Recuérdense que en un principio estaba solamente constituido con los considerados indígenas, que vamos a ir viendo cómo se fue dando luego la evolución. Es necesario ver cómo se fueron chocando estas culturas o estas idiosincrasias distintas, ¿cierto? Así también analizar los hechos políticos, como recién mencionábamos, distintos gobiernos, distintas ideologías, unitarios, federales, qué pregonaban cada una, por qué hoy en día nuestro sistema es un sistema federal. Si bien vamos a ver luego que en la historia previa a nuestra Constitución hubieron distintos proyectos que tenían otra ideología. Bueno, en síntesis, hoy más que nada es importante analizar el pasado para tener en cuenta o consideración qué cuestiones buenas podemos sacar, qué cuestiones malas del pasado, para replicarlas o ver por qué, en qué situación nos encontramos en el presente y para evitar o reproducir en el futuro. Evitar lo malo y reproducir lo bueno en el futuro, ¿cierto? Y así que, en ese sentido, cuando hablamos de esta disciplina, del estudio de la historia, vamos a ver que tampoco hubo una modificación en el estudio de la misma, que en un principio solamente se estudiaban fechas, bueno, la batalla de Caseros o la batalla de Pavón, cuestiones aisladas, sin tener en cuenta la idiosincrasia, el pensamiento reinante en ese momento, o por ejemplo, cuando se dieron las invasiones inglesas. Si nos basamos a las fechas o a los acontecimientos, es algo más frío, y hoy en día lo que se busca es entender, por ejemplo, por qué el mismo pueblo se alzó frente a esas invasiones. ¿Cuál era la ideología, el pensamiento que tenía en ese momento la población de lo que sería el Virreinato del Río de la Plata en contra de estas invasiones? Entonces, por eso hay que ya no analizar las cuestiones fácticas de los hechos y acontecimientos, sino tener buscar indagar en lo que serían las ideologías, las culturas
y lo que Sería una rodearía. mirada, sería, profe. Exactamente, una mirada o lo que rodea ese hecho. Claro. Abarcando todas las áreas, no sino directamente en el acontecimiento, sino viendo cuál era el panorama cultural, social en ese momento. Bueno, en ese sentido, y enfocándonos en la importancia o la utilidad para el derecho, como les dije en un principio, generalmente los hechos o acontecimientos van adelante de la norma, o la norma van detrás de los acontecimientos, de los hechos. Por eso es que vamos a ver que siempre hubieron leyes, o desde un principio se buscaron normativizar o establecer leyes para que rijan la vida de la persona o en sociedad. Bueno, en un principio estableció esa norma por el mandato del monarca, donde el monarca era quien imponía, pero luego buscándose ya en una situación civilizada, en una situación donde el poder soberano ya no estaba en el monarca, sino en el pueblo, ver la forma de establecer estas normativas en donde ya quien iba a dictar o iba a establecer estas normativas es el mismo pueblo, o por lo menos se van a ir incorporando a través del tiempo diversos mecanismos, por ejemplo, la participación popular, el voto, bueno, diversas cuestiones donde se dé participación a estos agentes soberanos que va a ser el pueblo, y lo que va a atender justamente el análisis de esta situación como disciplina a la historia, atender a analizar estos cambios sociales que como consecuencia van a producir cambios en el derecho, como mencionábamos hoy, cuestión del matrimonio, bueno, las cuestiones laborales que no eran reconocidas en un principio, cada vez se fue ampliando más, bueno, multiplicidad de temas, podemos hablar de cuestiones ambientales. Antes de la sanción de 1994, la última reforma, no reconocida, recién reconocida luego, los derechos de usuarios y consumidores. Imagínense pensar un derecho de usuario y consumidores en 1853, impensado. Bueno, entonces vayan analizando que generalmente los hechos se van sucediendo y luego es necesario un cambio político normativo para acompañar esos hechos. Claro ejemplo es la situación que se está dando, que se dio el año pasado y el año antepasado con el debate de la reforma o el debate de la despenalización del aborto. Bueno, esto es exactamente, son consecuencias de los hechos que es necesario que se debata. Pero fíjense que generalmente se dan estas situaciones de hechos o fácticas para luego ver este análisis de reforma o, en este caso, de modificación de una normativa o creación de una normativa nueva para atender una realidad justamente nueva, ¿no es cierto? O también como, profe, ahora como el tema de la reforma judicial también que se está hablando también ese tema. Exactamente. Es así. Ustedes van a ver que a medida que se va sucediendo los hechos, van a ir viendo las distintas modificaciones o distintas necesidades a través del transcurso del tiempo. Bueno, en sí como hay más grandes rasgos dijimos cuál es el concepto, cuál es la importancia. Soledad, ¿vos estabas hablando? No se te escucha. No. No. Pensé que querías hablar. Pero tengo una pregunta. Sí, te escucho. Para no que no siga avanzando, y tengo una pregunta porque rendí 2 veces hasta poder regularizar, y sé que es muy exigente el profesor y que es muy exigente sobre todo en las preguntas hace una pregunta concreta y quiere 5 renglones y no más de eso. Sí. Exactamente. Cuando habla, una de las veces que salí mal, por ejemplo, la pregunta, no recuerdo bien porque fue hace varios años, pero era que yo pensé que era algo tonto, el concepto de historia y contenido. Sí. Y tenía creo que otros puntos más, no me acuerdo bien. El asunto es que cuando hablamos de concepto de historia, bueno, puede ser algo extenso, puede ser algo similar a lo que dije, un poquito más completo. Pero cuando habla de contenido, puntualmente, ¿qué debo contestar a eso? Porque la verdad es que me confunde porque no sé a qué se refiere con contenido. Sí. El contenido esencialmente son todos los elementos que fuimos mencionando. Como primer cuestión, siempre cuando hablamos de la disciplina historia o de la metodología de la historia,
vamos a hablar siempre del estudio de cuestiones pasadas. Cuando hablamos que analizamos o vemos la historia, no vemos las cuestiones futuras, ni tampoco las actuales, sino es analizar lo pasado, acontecimientos, hechos o situaciones ideológicas, culturales o sociales. Ahí vos podés explayarte en lo que vos te parezca, porque en realidad todas estas cuestiones son similares o están de cierta forma bien, para ver cuál y para qué te sirve en cuanto al objeto de la materia. Que como decíamos recién, es situarnos en la situación actual, entender por qué hoy, por ejemplo, estamos en la situación actual, porque hoy en día tenemos, no sé, para darle un ejemplo, hoy en día tenemos una deuda con los acreedores internacionales, siendo que, por ejemplo, a fines del siglo 80 éramos una potencia mundial y estábamos dentro de uno de los terceros países a nivel mundial de productividad. Entonces, analizar esas situaciones que acontecieron en el pasado, que nosotros tengamos real noción y cabal noción de por qué estamos como estamos hoy en día y qué podemos tomar de lo bueno o de lo malo para preverlo o replicarlo en el futuro, ¿no es cierto? En eso del contenido, lo esencial es el estudio del pasado. A eso vos lo relacionás con el objeto, que es lo que estuvimos mencionando recién, y también va a estar relacionado a eso la metodología. La metodología que va a hacer mención. Perdón, que hay mucho ruido, no sé si en tu micrófono, Soledad. Cualquier cosa, si querés hablarle, lo desbloqueas de vuelta, o yo nomás escucho mal. No, ahí dejó de hacer eco. Por eso va a estar relacionado, íntimamente relacionado, cuando hablamos de metodología del estudio de la historia, o de la metodología de la historia como ciencia. En ese sentido, cuando hablamos de metodología, hace mención a método. Metodología viene de método, de cómo se lleva adelante esta ciencia o esta actividad. O sea, cómo se estudia la historia. Ahí vamos a ver que ustedes van a encontrar en la bibliografía que existen diversos pasos o diversas etapas. Fíjense que estas etapas van a estar relacionadas como lo que dijimos recién, el contenido y el objeto de esta materia. Contenido, análisis de... Exactamente. En ese sentido, van a ver que existen tres grandes etapas, o tres grandes o marcadas procedimientos que establecen la bibliografía obligatoria. Como primera etapa van a encontrar lo que se denomina la heurística, que va a hacer mención a la búsqueda, al análisis. ¿Análisis de qué? ¿Qué dijimos hoy que se estudian? ¿Cuál era el objeto? Lo del pasado, profe, sería. Exactamente, los antecedentes, demostraciones, pero ya testimonios o hechos, pero siempre que van a tener contender a la realidad o a lo fáctico o a lo que aconteció. Como decía, por ejemplo, los dos autores que mencionamos, tanto Henry de Marrow como Pérez Muchastegui, lo separan de lo que serían los mitos, leyendas o creencias. En ese sentido, acá no venimos a hablar de, por ejemplo, las creencias religiosas o paganas o otras cuestiones, sino a los hechos, cuestiones fácticas que sucedieron en la historia. Entonces, como primer etapa de esta metodología, va a ser esencial esto que hablamos, la heurística, la búsqueda, perdón, voy a poner en silencio porque... La búsqueda de ¿qué? De esos acontecimientos, hechos, historias. Obviamente van a haber cuestiones que no van a estar documentadas, pero sí vamos a ver que a través del tiempo, obviamente la primera cuestión es o cómo se traspasaba el conocimiento. En un principio era de boca en boca de antepasados a las generaciones ulteriores, pero fueron hechos que sí se dieron en la realidad, no es una mera creencia. Entonces, como primera etapa van a ser esto que hablamos de la heurística, la búsqueda, va a hacer mención a la búsqueda, al análisis de esos hechos o acontecimientos. Como segunda etapa se va a dar lo que se va a denominar la crítica. Esto es una etapa posterior porque el mismo nombre lo dice. Se va a criticar, se va a cotejar, se va a comparar. ¿Qué cosa?
esa recabación de información, por ejemplo, si hablamos de de la semana de mayo, profe, sería. exactamente, de la semana de mayo, o si hablamos, por ejemplo, de la conformación del primer gobierno patrio, vamos a ver que se coteja, a ver, bueno, cuáles eran las corrientes, qué información teníamos en ese momento, si bien no era mucha documentada, sabemos que habían testimonios, bueno, recabar toda esa información que se obtenga de ese hecho, de ese acontecimiento, y analizar qué es verídico y qué no. Como decías, Marcos, analizarlo, cotejarlo. ¿Mm? Obviamente se va a producir una valoración, vamos a ver que van a haber cuestiones que sí son comprobables o que son verídicas o que son ciertas, y hay cuestiones que se van a ir descartando. Es un proceso de cómo se va a llevar adelante el método del estudio. Cómo se lleva adelante el método del estudio de la historia. Obviamente hay cuestiones que van a exceder a uno, como por ejemplo siempre cuando se estudian, por ejemplo, sucesos arqueológicos, o por ejemplo que descubrieron los mayas o demás, generalmente ya quien estudia la historia no puede corroborar o comprobar eso. Eso ya se utilizan o se amplía la gama con la utilización de otras ciencias, por ejemplo, peritos, calígrafos, por ejemplo, cuando se analizaban documentos en otro idioma. Lento. En ese sentido, bueno, en ese sentido, vamos a ver que en esta etapa, que es la crítica donde se van a cotejar esos documentos, no solamente va a estar, digamos, el pensamiento del historiador o quien estudia la historia, sino se pueden anexar la ampliación de otras ciencias, como recién mencionábamos, peritos, arqueólogos y demás, en el análisis o el cotejo de estos documentos. Y como tercera etapa, vamos a encontrar lo que se denomina el ordenamiento y la exposición. Ordenamiento hace mención a una cronometría o organizarlos en forma cronológica como sucedieron estos hechos, y la explicación vamos a ver que va a ser a la puesta en escena. Generalmente ustedes lo van a ver en los libros de historia. ¿Mm? Perdón, Marcos, te voy a interrumpir. ¿Puedes poner en silencio entonces para no... ¿En silencio? Bueno. Cualquier cosa, si querés hablar o preguntar, lo desbloqueas de vuelta y para que no se interrumpa para tus compañeros. Bueno, cómo no, si querés hablar, o sea, el micrófono nada más. Si querés después de bloquearlo para preguntarme lo que sea. Entonces, cuando hablamos luego de exposición, generalmente vemos que hace mención a cómo se van a exponer esos hechos, acontecimientos que se estudiaron, que se recabaron, que se cotejaron y que después van a ser expuestos de alguna forma. Generalmente de esa forma, ustedes lo van a ver en el estudio de la bibliografía. Generalmente la historia se analiza, se estudia y se plasma en documentos bibliográficos, como van a ver y como ven en los libros. Así tenemos el libro de López Rosa, Tahuán Sategui, y hay multiplicidad de bibliografía. Hoy en día, por ejemplo, se está adaptando la situación, se está modernizando de cierta forma, porque se están adaptando a la situación de las nuevas TICs o las nuevas tecnologías. O para eso vamos a ver que hoy en día existe multiplicidad de, por ejemplo, recreaciones, videos, bueno, multiplicidad de plataformas que permiten que se plasme en otra plataforma este estudio, esta valoración de los hechos o acontecimientos pasados. Lo que sí no se puede de cierta forma prescindir o no se puede quitar de esto, de esta metodología del estudio, de la búsqueda, del análisis de los hechos anteriores o de los hechos pasados, es la objetividad en el estudio de esto. Por ejemplo, si nosotros analizamos la corriente de los unitarios y decimos que los unitarios eran unitarios por tener este pensamiento o esta ideología, eso es ser objetivo. No podemos decir, bueno, analizar y decir, para mí está bien, para mí está mal. Obviamente uno puede tener una postura, una oposición sobre un hecho determinado, pero acá lo que hacemos es analizar ese hecho. Después uno puede sacar sus conjeturas o sus pensamientos a adornarlos a la situación actual. Decir, bueno, hoy actualmente no sería correcto aplicar esta corriente o esta otra. Pero siempre cuando ustedes van a ver en todos los libros de historia que generalmente quien nos escribe tiene una objetividad, generalmente.
Salvo por ahí los libros que son de historia política, por ahí eso sí son un poco más subjetivos, pero los que estudian la historia o analizan la historia en los acontecimientos pasados, analizan en base a esto que decíamos, la recabación de la información, el cotejo y plasmarlo luego en un documento, pero siempre con el criterio de objetividad. Bueno, en esos 3 puntos se basaría lo que es la metodología del estudio de la historia. Luego cuando vamos a ver a lo que es el punto siguiente, haciendo mención a las instituciones. Perdón, ¿ustedes me ven bien a mí? Esperen, voy a prender la luz porque como que se me estoy quedando en la oscuridad. Ahora sí. Bueno, ahí prendí igual por las dudas porque se está oscureciendo. Bueno, ahí luego van a ver en el programa que hablamos de las instituciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significan las instituciones? Ustedes van a ver que siempre, cuando hablan, generalmente los políticos o demás, dicen que hay que respetar las instituciones. ¿Qué significan las instituciones? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que les parezca. ¿Tienen alguna idea? Algo que, por más que no estén seguros, esto es para que debatamos, para que las instituciones, por ejemplo, las normas del matrimonio. Sí, Mari. Las reglas sería, profe. Sí, en realidad vamos a ver que cuando hablamos de institución, está bien lo que decís, Mari, lo que decís, Marcos, perfecto. Pero cuando hablamos de institución, hablamos de un conjunto de sistemas, de actos o acciones humanas. No necesariamente tiene que haber una norma. Porque, por ejemplo, para darle un ejemplo, exactamente, una organización de personas. Sí, más que organizaciones, una organización de actos o de hechos de estas personas. Por ejemplo, para dar un ejemplo básico, en un principio, cuando hablamos del fútbol, algo cotidiano, hoy en día sabemos que están instituidos, por ejemplo, tenemos las diversas ligas, los clubes, donde tienen sus normativas, sus órganos estatuidos y demás, pero en un principio eso era una cuestión social o cultural, una actividad que realizaba la sociedad como un deporte que luego se vio en la necesidad de regularlo, de establecerlo, porque se vio la beta, por ejemplo, de poder tener un lucro o de poder profesionalizar esa actividad. Pero fíjense que hablamos de un sistema de conjunto de actos o acciones humanas. O, por ejemplo, la cuestión de los partidos políticos. Cuando hablamos de instituciones, hacemos mención, por ejemplo, de los partidos políticos. Hoy sabemos que si ustedes van a cualquier partido político, va a tener su carta orgánica, cómo se organiza, cómo se eligen sus representantes, su presidente del partido político, cómo se arman las listas para las elecciones y demás. Pero esto se dio en un principio con la necesidad de las personas de reunirse, debatir cierta ideología, sacar un pensamiento en común, tener puntos de acuerdo. No necesariamente estaba normativizado, a eso quiero llegar. Fíjense que acá nuevamente vemos que los hechos van por delante de las normas. Primero se dan las situaciones fácticas de hechos y luego se establecen las normas. Entonces, cuando hablamos de institución, hacemos mención a este conjunto de actos o sistemas coherentes de acciones humanas, que va a ser a lo que en distintos ámbitos de la vida de la sociedad lo que van a hacer es establecer una estructura de este orden social, que va a regir justamente el funcionamiento de la sociedad. O sea, no solo vamos a encontrar instituciones religiosas, como pueden ser las diversas religiones, las iglesias, como pueden ser instituciones políticas o partidos políticos, como pueden ser instituciones sociales, ya sean sin fines de lucro o con fines de lucro. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, las instituciones que realizan carencias o atienden las carencias humanas, o instituciones que atienden a la realidad, por ejemplo, de las deforestaciones o de los cambios climáticos, como Greenpeace. Entonces, esos son diversos ámbitos de instituciones que vamos a ver que
van a atender... Como techo también sería, profe. Exactamente, que van a atender a distintas realidades y a distintos objetivos. Por eso decimos, vamos a encontrar instituciones políticas, sociales, económicas, culturales o religiosas, en todo ámbito de la vida social, que uno se desarrolla, porque uno puede frecuentar o no estas instituciones. Y en sí van a ser, entonces, estas costumbres o estas normas de conducta o estos acuerdos de las personas de reunirse con una finalidad específica, establecer buscando un objetivo, ya sea atendiendo a una persona carenciada, ya sea atendiendo a lo que es, por ejemplo, lo que hace Greenpeace en cuanto a lo que es la deforestación o cuanto a lo que es la defensa del medio ambiente. Bueno, todas esas cuestiones o esos actos en común que van a tener ese grupo humano, ese grupo social, se va a ser catalogado como una institución, por más que no haya una norma que los rija. En el ejemplo que vos me dabas, por ejemplo, Marcos, en un principio, si bien la verdad desconozco hoy en día si tienen un estatuto que los rige como actividad, como seguramente deben estar constituidas como sociedad sin fines de lucro, pero en un principio habrá surgido de una idea de las personas de atender una realidad social que era necesario que se atienda. Ahí ya se encontraba constituido como institución, por más que no existía una normativa específica. Obviamente, esa normativa específica, como vamos a ver ahora, después, dentro de los elementos de las instituciones, va a tener una relevancia esencial, porque es lo que le va a dar carácter específico de institución. Como por ejemplo los partidos políticos. Si bien antes de constituirse o establecerse esa normativa de creación o de régimen de esa institución, se conforma, pero no va a tener lo que se va a denominar valoración, porque es lo que le va a dar relevancia en la existencia, que existe una normativa que lo rija. Entonces ahora vamos a entrar en los elementos. Como les decía, en un principio podemos ver instituciones de todo tipo de índole en el ámbito de la vida de las personas, ya sean sociales, económicos, políticos, culturales. Así que, por ejemplo, encontramos a la familia como una institución, una forma de agruparse, llevar actos humanos. Fíjense que, por ejemplo, nuestro sistema o nuestra concepción de institución familiar es distinto que otros países. Si nos vamos por ejemplo, a lo que sería Asia o en otros países, por ahí nosotros tenemos una concepción distinta donde se permite o se establece de cierta forma que exista por ahora por lo menos, una monogamia donde la unión de dos personas, y en otros países se advierte o se permite o se establece como norma de convivencia normal la poligamia o establecimiento como sucede en países árabes, por ejemplo, donde existe un hombre con diversas mujeres. Bueno, para que veamos y analicemos las diversas situaciones y valoraciones de estas instituciones. Bueno, en lo político, los partidos políticos, y obviamente en lo cultural, lo religioso, las iglesias como institución central, que también vamos a ver más adelante en el desarrollo cuando hablemos del proceso de conquista y demás de América o de lo que se denomina las Indias, que es donde la iglesia específicamente tuvo un rol esencial, ¿no es cierto? Ya entrando en lo que es o son los elementos de las instituciones en sí, podemos encontrar también tres elementos. Como primer elemento, lo que se denomina el hecho social o la situación. Hecho social es lo que hace menciona por qué se produce la necesidad de que esas personas que dijimos en un principio, o esas instituciones que son conjunto de actos o acciones humanas, se produzcan. En el ejemplo que les di hoy, para relacionarlo con lo del fútbol, el hecho social fue que, la verdad, se juntaron un grupo de habitantes o de personas donde necesitaban practicar un deporte, les gustó o se mutó de otro deporte a para modificar, como vamos a ver que se tomó también de los mayas un poco, se vio la necesidad, digamos, de dispersión o de tener un momento de recreación,
y la necesidad social de agruparse como un ámbito o un tiempo de descanso o de diversión por ese grupo social, donde se demuestra la utilidad de esta institución. O sea, como primer elemento entonces el hecho o la situación social, que es donde se va a producir, se va a empezar a dar continuidad a ese conjunto de actos o acciones. Por un segundo, como segundo elemento, lo que se va a denominar la valoración. La valoración es cómo se va a valorar, cómo se va a considerar ese conjunto de actos o de hechos que llevan adelante esas personas. Para que ustedes tengan en cuenta, cuando vayamos estudiando más adelante conforme al programa, van a ver que, por ejemplo, hubieron partidos políticos que hoy en día no existen, que se crearon en su momento histórico, que pregonaban ciertas ideologías, pero que hoy en día o no existen o fueron sustituidos por otros partidos políticos. Entonces ahí es donde entra a jugar este segundo elemento de las instituciones, la valoración. Si ya la sociedad o el ámbito social determina que hoy en día ese conjunto de acciones o actos ya no es tan importante, o ahí va a entrar otra cuestión que es lo que se denomina cuando estas instituciones entran en crisis. Que ahí va a tener dos alternativas, o se va a dejar, se va a eliminar por parte de la sociedad porque no se va a llevar más adelante estos actos o acciones, o se va a ver una necesidad de modificarse o adaptarse a la nueva realidad. Para que ustedes lo entiendan en forma clara, es esto, el ejemplo que les doy, un partido político, por ejemplo, en donde hoy en día ya no existe más, porque se eliminó, o en algo más social, para que ustedes lo recepten. Por ejemplo, a ver si se acuerdan, unos años anteriores, estaba muy de moda lo que es el deporte del pádel. Hoy en día no se ve tanto, pero hubo un momento, una explosión, un boom donde se establecían canchas y demás en todos lugares, que hoy en día no se lo ve. Bueno, eso es producto de la valoración social, donde la sociedad dice, bueno, no ve la necesidad de concurrir a estas actividades o a este conjunto de acciones porque no las considera necesarias o porque encuentran, digamos, satisfacer sus necesidades, ya sean de dispersión con otra actividad. Es donde vemos que estas actividades o estas instituciones entran en crisis y obviamente necesitan adaptarse o directamente se eliminan, ¿no es cierto? Igual que, profe, antes que había también Acción Chaqueña, todo eso Exactamente. Los partidos había. políticos es clave porque generalmente los partidos políticos, bueno, también son, esta crisis que se produce en los partidos políticos son una consecuencia de los acontecimientos o contiendas políticas, cuando ven que los partidos políticos por ahí que dejan de tener o entran en crisis o dejan de tener esa valoración social, son aquellos que ven que no tienen proyección, donde necesitan generalmente o reagruparse en otro partido político, o lo que generalmente hacen es cambiar el nombre de partido político, estando siendo el mismo partido político. Bueno, esa es la necesidad de valoración de una institución, de readaptarse a la nueva realidad. Bueno, entonces, esos dos elementos generalmente van a ser la valoración, el hecho social. Y por último, la regulación es establecer las normas o las reglas para su existencia. Eso no significa que no exista antes que haya una norma en la institución. Como les di el ejemplo, la institución, con estos dos elementos, que haya un hecho social o que dé pie a esa actividad o a ese conjunto de hechos, que haya valoración por parte de la sociedad, que la sociedad lo estime como necesario en ese momento, en el caso de un partido político, en el caso de un deporte, en el caso de una religión, en cualquier caso, esos dos hechos ya hacen a la existencia. La valoración, el hecho social y su valoración. Pero la regulación lo que va a dar también es la regulación de esa existencia. Entonces va a decir, bueno, se creó un partido político, ahora con la regulación lo que vamos a hacer es regular este partido político. Darle un marco jurídico, una normativa que lo rija. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, estos tres elementos son necesarios para la institución. Los dos primeros elementales, el hecho social, la valoración, y luego la regulación para que la rija. Cuando falta alguno de estos elementos, generalmente el que más se va a ver afectado es la valoración. Como decíamos, el ejemplo recién que vimos del deporte, de los partidos políticos,
se va a denominar que estas instituciones entran en crisis. Entran en crisis cuando ya la sociedad no necesita más esta institución o ve la necesidad de cambiar el enfoque de esa institución por otra actividad, por otra institución. Es así que ahí es cuando entran en crisis. Y la postura o la accionar que puede tomar esta institución, ya sea una religión, ya sea un partido político, ya sea un club deportivo, un deporte, un club deportivo, lo que fuere, o darle un ejemplo, una asociación sin fines de lucro, por ejemplo, una asociación que defienda el desmonte, y hoy en día ya se establece una normativa que se deja de desmontar, entonces esa organización sin fines de lucro ya no va a poder defender el desmonte si no hay más desmonte. Va a tener que buscar otra actividad que proteger o va a desaparecer. Bueno, en ese sentido es cuando se puede considerar que entran en crisis estas instituciones, cuando esa valoración, esa necesidad por parte de la sociedad de recurrir a esas instituciones deja de existir o se ve cambiada por la situación de la realidad. Como por ejemplo los partidos políticos. En un partido político, vamos a ver en la historia, tuvo constantes fracasos, constantes, como por ejemplo el Partido Autonomista u otros partidos muchos anteriores a lo que hoy en día conocemos, se ve la necesidad de reagruparse con un partido para fortalecerse, o directamente se suprime o se elimina. Entonces, es aquí cuando decimos que entran en crisis estas instituciones. Que van a tener dos salidas. Por un lado, o modificar su objeto, o a readaptarse a una realidad social, o caso contrario, va a desaparecer. Obviamente, para que ustedes también vean esta situación de la modificación del objeto, por ejemplo, en la institución familiar, que en un principio decíamos que originariamente se constituía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy en día hablamos de matrimonio igualitario. Bueno, ahí ven palmariamente la necesidad de esa institución de, al haber entrado en crisis, modificar su objeto y adaptarse a la nueva realidad. ¿Entiendes? Bueno, a ver, me interesa que también ustedes hablen, porque si no es un monólogo y yo me canso por ahí. A ver, denme un ejemplo, a ver, de institución que ustedes podrían darme, a ver, que vio esa necesidad cuando entró en crisis o vio una necesidad de modificarse o cambiarse. ¿Qué les parece? ¿Están en duda? La idea es que hablen, que debatamos, que compartamos. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo fue? A ver, ¿qué ejemplo de institución me podrían dar ustedes que entró en crisis y se vio la necesidad de modificarse o directamente se suprimió, se eliminó? Puede ser cualquier institución política, económica, social, cultural, religiosa. Sí, María Alonso, está en crisis la familia, sí. Sí, coincido porque por la última modificación, como mencionás, y también como está en crisis por el objeto social y también por una cuestión del objeto en cuanto a sus valores, que hoy en día por ahí se considera otra cuestión a la familia que lo que era en un origen. Vicentín también, profe. Vicentín. Sí, pero ahí hablamos de otra cuestión, no de una institución. Ahí hablamos de una empresa, hablamos de otra cuestión, una cuestión más diversa de lo que sería una institución como conjunto de acciones o actos sociales o acciones humanas. Obviamente que dentro de esa va a ser, digamos, para los trabajadores va a ser institución laboral porque es donde trabajan y demás, pero hablamos de otra cuestión.
La presa Bueno, LATAM de avión, que está en, no sé si se está por ir al país o está por quebrar, no sé. sí, ya se fue, pero ahí, cuando hablamos, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de instituciones, tenemos que tener en cuenta esto de la valoración social. Valoración social es que sea necesario o sea receptado por la sociedad. Acá en Profe, el hay una caso, interferencia, no se le sí, entiende. creo que es el micrófono de De Soledad, me parece. Soledad, Sí, yo quería dar ejemplo y desacuerdo, disculpen. Sí, 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 te escucho. Como ejemplo, las instituciones, cuando hablamos de instituciones, yo pienso que son la familia, que bueno, se nombró, y la iglesia también, por ejemplo. También, Esas instituciones, referido a lo que entran en crisis y se ven obligados a reformar o cambiar determinadas cosas que no tengan que ver con una empresa, con lo que usted está diciendo también, que es con un fin de lucro, digamos. exacto, exacto. Porque justamente cuando hablamos de institución puede ser de cualquier ámbito, pero siempre hay que tener en cuenta que el entrar en crisis es por una valoración. Como decíamos, uno de sus elementos es la valoración. Esta valoración es social. No está mal los ejemplos que me diste, Marcos, pero ahí hablamos de empresas que por ahí entran en crisis, pero por otra cuestión, no por una valoración social, sino puede ser por las normas del Estado, o como por ejemplo la TAN, que decide, creo que me mencionaste, decide retirarse del país, pero por una cuestión normativa, una cuestión política. Acá hablamos de una cuestión de valoración social, como el ejemplo que dio Soledad en cuanto a la iglesia. La iglesia, tiempo atrás, no permitía lo que se denomina el matrimonio, o no concebía el matrimonio igualitario, y hoy en día debe adaptarse a esa realidad. Y es que lo está haciendo, como en las últimas conferencias que estableció el Papa Francisco, dictando o estableciendo, digamos, llamando a estas personas a que sean parte de la iglesia, o que ingresen o que, digamos, compartan la religión. En ese sentido, vemos que la iglesia, como dice Soledad, entró en crisis en muchos aspectos, que debió modificarse y cambiarse para adaptarse a la realidad. ¿Mm? Bueno, a ver, no nos queda mucho tiempo para continuar con la clase. Me interesa que me digan a ver si les quedó alguna duda o algo sobre esto, porque en realidad también quería darle, o que hablemos un poco respecto ya al otro punto del programa, sobre lo que son los imperios precolombinos, los incas, los mayas y los aztecas. Pero como nos queda mucho tiempo, vamos a tratar de hacer una introducción y continuamos la clase que viene con ese tema. A ver, ¿pudieron ver el video que les mandé en el grupo o no? Sobre los incas, los mayas y los aztecas. La semana pasada lo mandé. no, profe, yo sinceramente no pude ver, ¿No? pero lo voy a mirar, sí. Ahí, bueno, Soledad y Magalí, sí. Bueno, ¿qué les pareció? Fíjense que ahí en ese video se tratan, bueno, Sole M, sí, no sé cómo es tu apellido porque por ahí me va a confundir con la otra Soledad, pero sí. Ahora entonces terminamos la clase y lo vuelvo lo vuelvo a subir para que lo vean. Entonces lo profundizamos también, todos estas instituciones que tenían estos imperios precolombinos, y también las costumbres. Ahí vamos a ver que cuando analicemos estos imperios precolombinos, ya sean los incas, los mayas y los aztecas, vamos a ver que van a tener diversas culturas, la concepción de las instituciones. Recién, como hablábamos de instituciones, por ejemplo, la institución familiar va a ser diversa en un imperio que en otro. Las creencias o la cuestión religiosa va a ser diferente en un imperio que el otro, respecto a que algunos eran ricos, otros eran creían, por ejemplo, en el sol o en la luna. Bueno, en cuanto a la institución familiar, algunos eran poligámicos, otros eran monogámicos. El Rey Sol, todo ese Exactamente, tema. en las diversas instituciones de cada imperio van a haber diversidad y van a haber diferencias.
Por eso que por ahí, bueno, vamos a dejar para la clase que viene el tema del análisis de estos 3 imperios. Me interesa que vean por ahí el video, entonces después compartimos las dudas que tienen. Y una cuestión puntual que yo les doy, o que les hago para estudiar estos 3 imperios precolombinos. Igual yo le voy a subir, ahora cuando terminamos la clase, un resumen, o le voy a subir un apunte para que ustedes lo vayan teniendo. Les recomiendo que lo estudien, digamos, de cierta forma en cuadros comparativos a estos 3 imperios. Porque vamos a ver que en muchas cuestiones eran similares o eran iguales prácticamente. Por ejemplo, en cuanto a la cultura, en cuanto a la economía, en qué cultivaban, cuáles eran sus ingresos básicos, en que la mayoría eran agricultores. Bueno, todas esas cuestiones eran iguales o similares. Lo que por ahí estaría bueno que ustedes detecten y, digamos, diferencien cuáles eran las disimilitudes o las diferencias entre estos imperios. Por ejemplo, ¿cuál era monogámico? ¿Cuál era poligámico? ¿Cuál era teocrático? ¿Cuál creía en otros dioses? En una institución, ¿cómo era? En un imperio, ¿cómo era la institución familiar? En otro, ¿cómo era la institución familiar? ¿Cuál era la diferencia? O sea, que acentúen en las diferencias, porque por ahí en un examen, un parcial, les puede preguntar uno de los imperios. No le va a preguntar de los 3, pero le va a preguntar uno. Entonces, para que ustedes se centren en qué tenía diferente ese imperio con respecto al otro. Porque por ahí lo que es igual, van a saber que en los 3 eran iguales. Como por ejemplo lo que mencionábamos recién, en cuanto a la cuestión económica de los recursos, de que eran, digamos, que labraban la tierra los 3. Pero estaría bueno en eso. Y bueno, le estaba por compartir más o menos para el comienzo de la clase, para que veamos ya más o menos, por lo menos, dónde estaban ubicados estos tres imperios. A ver si le puedo compartir la imagen. ¿Se alcanza a ver ahí mi pantalla o no? Sí, se ve, profe. Se ve, se ve. ¿Se ve el mapa o no? Porque la verdad el chat no lo veo. Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, fíjense que no vamos a profundizar mucho porque no nos va a dar el tiempo de los tres imperios, pero para que vean ustedes la ubicación y que se ubiquen en qué territorio, en qué ámbito estamos hablando. Cuando hablamos del imperio inca, fíjense que hablamos, es un imperio que está mucho más cercano a nosotros, obviamente. Aquellos que van al sector de lo que es Mendoza, Jujuy y toda esa zona, van a encontrar que hoy en día hasta se encuentran todavía se encuentran aquellos que eran antepasados o descendientes de estos imperios, y fíjense que va a ocupar toda una extensión de territorio de lo que es desde Ecuador hasta Ecuador, Chile y obviamente Argentina. Todo ese territorio, ese sector, iba a estar ocupado por los incas, prácticamente 200.000 kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados, perdón. Fíjense, cuando hablamos de los mayas, ya, bueno, acá hablamos, nos ubicamos más ya en el norte o en Centroamérica, en el norte de nuestro sector, pero en Centroamérica. Fíjense que ahí hablamos de lo que se denomina la meseta, o lo que se va a denominar la parte hoy en día turística de lo que es todo el sector de caribeño de México, donde está ubicado Cancún y demás, pero va a estar ubicado también todo el territorio, no solo de México, sino de Guatemala, Salvador y Honduras. Es lo que se denomina la península de Yucatán. No sé si alguno por ahí tuvo la opción o tuvo digamos, pudo concurrir o viajar a México, conocer. Por ahí los incas quedan mucho más cercanos, porque habrán ido a Bolivia, habrán ido al sector, digamos, norte argentino, ese norte argentino, pero por ahí también hay muchos documentales o demás donde se analiza y se ve esa península ibérica, esa península de Yucatán, perdón, donde estaban afincados los incas, donde van a ver
por ejemplo, lo que se llama Chichén Itzá, donde están todas las ruinas mayas, y donde se encuentran, por ejemplo, los cenotes. Si ustedes después busquen cenotes, donde eran esos lagos subterráneos donde se realizaban sacrificios ante los delitos que cometían estos imperios y demás. Van a ver que existían lo que se llaman cenotes a cielo descubierto, que eran unos hoyos que se establecían, que estaban en el terreno, obviamente hoyos que eran naturales, y que donde se realizaban estos sacrificios. Pero más que nada, ¿Le sacaban el corazón, profe? ¿Puede ser? sí, tenían diversos rituales. Generalmente eso que vos mencionás era para, no para la clase común, sino era para la clase política o la clase más alta de este imperio. ¿Por qué? Porque esa simbología de quitarle el corazón a quien había muerto cargaba una simbología. Fíjense después, también está en el video, de cierta forma decir que con ese símbolo se continuaba el pensamiento o lo que pregonaba esa persona. Pero no era al común de la gente, sino a la clase política o clase alta, digamos, de ese imperio. Bueno, lo que importa es que vean por lo menos cómo estaban distribuidos geográficamente. Dijimos entonces los incas en el sector de Ecuador, Chile, Argentina, lo que va a ser los mayas, Guatemala, México obviamente, El Salvador y Honduras. Esto se va a expandir luego para abajo, para lo que va a ser ya casi la unión con Latinoamérica. Y en la parte ya de la meseta de México, de lo que va a ser el Valle de México, o el centro de México hoy en día, lo que es la ubicación de lo que se llama, bueno, lo que era antes el Distrito Federal o la Ciudad de Dios, la capital mexicana, iban a estar los aztecas, como se denominaba también Tenochtitlán, era el nombre. En ese sentido es como va a estar distribuido geográficamente estos tres imperios. Bueno, vamos a dejar acá por lo menos para que ustedes vean dónde estaban ubicados geográficamente. Luego vamos a entrar, por ejemplo, la clase que viene, vamos a ver cuáles eran las culturas previas, cómo se fueron desarrollando estos imperios, cómo eran sus instituciones, como decíamos recién, cómo eran en cuanto a la religión, en cuanto a la familia, en cuanto a lo político, en cuanto a las normas, qué normas se establecían, si es que había normas, cuáles eran los castigos para esas normas, en qué creían, cuáles eran sus creencias. Bueno, eso vamos a ver la clase que viene, porque no nos va a dar, si no vamos a quedar colgados con el tema. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran preguntarme respecto a eso? ¿O de lo que vimos, que tengan alguna duda o algo? O yo expliqué muy bien o no entendieron nada. Son dos las posibilidades. Para mí, profe, está perfecto. Entendí perfecto. Entendí perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para la clase que viene, me interesa que vean el video, que saquen lo que ustedes consideren interesante de cada imperio y lo debatamos en la clase que viene en base a, por ahí lo que yo les puedo traer, un cuadro comparativo del imperio, explicando en qué era diferente y en qué eran iguales o eran similares. Pues la forma para que ustedes les vaya quedando más práctica y con esto. Perfecto, Soledad. Entendí que no me entendiste, por eso leí de vuelta el mensaje, pero sí. Perfecto. Sí, esto es una práctica que, o sea, obviamente les va a servir a quienes recién ingresan y a quienes también están recursando la materia. Por eso la idea es que por ahí hay algunas cuestiones que no sea solo el único elemento de estudio de la clase, sino que por ahí vengan leídos o como les voy a dar, por ejemplo, algunas cuestiones previas para que después lo veamos en clase y lo debatamos. Entonces, ahí sacamos las dudas. Bueno, los vuelvo a subir al video porque creo que la otra chica Soledad no lo había visto el video. Lo subo de vuelta y la clase que viene vamos a tratar de debatir eso. Bueno, si nos da el tiempo, aparte de lo que son los imperios, de lo que es los imperios precolombinos, vamos a tratar de llegar al punto 3 de la unidad 1. Sería lo que es
España fin del siglo XV, cómo estaba organizado política, cómo estaba organizado económicamente la península ibérica antes de la conquista de las Indias, ¿no es cierto? Antes de la conquista de América. Bueno, si no hay ninguna duda, dejamos por acá hasta la clase que viene. Un gusto, Dale, un profe. saludo a los chicos que los estoy conociendo ahora. Así que nos vemos la clase que viene, el mismo horario, mismo día. Cualquier cosa, Dale, igual estamos profe. en contacto Nos en el vemos. grupo. ¿Mm? Nos Dale, vemos. profe, gracias. ¿Listo? Chau, chau. Chao, chao.